Ya, buenas tardes con todos, chicos, chicas, bienvenidos a la clase de organización empresarial, este día sábado 23 de mayo, a puertas de un feriado. Eh, Muchas gracias por conectarse, pues vamos a empezar la clase. Pedirles de favor que todos los compañeros y compañeras prendan la cámara, por favor, que yo los estoy visualizando. Eh, ya. Eh, Bien, la manito levantan al lado de su carita? ¿Quién vio la película ya El Método? Ale, Ceci, nada, gracias André, Por la mitad nomás, todavía no gracias me la... Nilman, gracias Carlita, gracias Anderson, gracias Inge, buenas Juanito, tardes. gracias Vini, gracias Vanesita, gracias Eddie. Bueno, no les veo a Narcisa, ni le veo no sé quién está, apagada la cámara, Jefferson, Manuelito. Ya, voy a tomarles una leccioncita de cómo nos fue en la película. O sea, más que lección escrita y todo, es escucharles qué piensan de la película. Bueno, fue muy bonita, muy Ya, esperen, nueva, que novedosa. ya, espere, Vane, cálmese, cálmese. A ver, Voy a irles por orden alfabético. Alejandra Maigua. Primerito, vamos, Alejita Maigua. Está primero en mi orden de la computadora. Le escucho, Alejita. Yo creo bueno, que es una película que nos enseña más que todo a aplicar todo lo que hemos aprendido en el transcurso de este bimestre. Aparte, también nos enseña cómo ser un poco más serios al momento de trabajar, al momento de entregarnos a nuestras labores. Yo creo que más fue una película que me dejó enseñanzas y una nueva manera de pensar cuando pueda aplicarlo al momento de trabajar. Entonces, Alejita, ¿qué película estamos hablando? del método. Ah, ya. ¿Pero método Disney o método Gronholm? No, la suya, pues. Ya, No, porque es que, me dices que eso me enseñó a ser feliz, me enseña a ser libre, o no, sea, o sea, no digo que me enseñó a ser feliz, pero creo que ahí se pudo ver las distintas maneras en las que los trabajadores o las personas que operan en un ente eh, van realizando su trabajo, ¿no? O sea, la entrega que tienen. bueno, vamos a ver qué opina Ceci. Sexy. Ceci, deje la presa de pollo, conteste. Es que todavía no me acabo de ver esa película. Hola, Cris, registrarse Cris Cepeda, por favor. Inge, muy buenas tardes. Disculpe un poco la demora, como siempre. Tranquilo, no se preocupe. Bueno, pasa entonces, Andresito Padilla, ¿verdad que Ceci? Estoy tomando lección. A ver, Inge, creo que me pareció una película muy interesante, en donde se ve un proceso de selección muy duro y a la vez muy ético, no tan muy ético, porque se ve que participaron como 7 personas en el proceso de selección y aparte había una persona que hacía como recepcionista, que tenía mal carácter y no entregaba la información necesaria a los candidatos. Y dentro de ese grupo también había un topo que se puede llamar así, que era un psicólogo y tenía dos facetas, una de tomarles como pruebas para poder seleccionarlos, para ver quién ocupa el puesto, y otro también tenía una faceta nota muy poco ética porque con esas pruebas les trataba mal al personal o a los candidatos que iban a ingresar a la empresa. Y creo que ese proceso es muy duro. Además, creo que Inge hay unas 2 pruebas que son muy poco éticas, como esa que hacen llenar los formularios donde la información.
porque con un formulario de notariado usted ya tiene toda la información necesaria. Y además también hay una parte en donde les daña la moral a la gente porque se van contra la religión, el género Sí, y todo en contra de esas personas, Inge. ya. Chévere. Andrés, creo que sí has visto la película. Me deja en duda todavía la lejita Maigua. Voy al tema de Don Nancy Guerra, presente. Don Wilman. A ver, Inge, primeramente, yo primeramente me voy al sistema de contratar una persona en una empresa. A la fin y al cabo, pienso que, bueno, dependiendo, bueno, en mi comentario, que es duro a la vez, pero pienso que así las empresas tienen personal apto y óptimo para los departamentos o para las gerencias que puedan tener, ¿no? Y bueno, o sea, referente a la materia suya, pues, Inge, entonces, todo lo que se está aprendiendo en lo que es organización empresarial, pues, pienso que está enfatizado en la película. O sea, todo lo que va organizando, más que todo que se trabaja en equipo, se tiene con los compañeros. O sea, me parece una película que, sinceramente, en nuestra carrera es imprescindible esa película. O sea, netamente para saber dirigir a las personas que nosotros pongamos tener a cargo o algo por el estilo, pues, mi hija. Entonces, sí, me pareció excelente la película, de verdad. Interesante, solo que muy corta. Ya. Chévere, Sí. de Don Nancy Guerra. Doña Carlita. Hola, Inge. Verá, a mí me pareció demasiado buena, súper curiosa. O sea, cómo se aprovechaban de las debilidades para sacar lo más profundo del ser. O sea, Maldito psicólogo. atinaban a ese punto débil y le explotaban ahí. O sea, no sé, la verdad, no sé si me irá bien en esta exposición de mi criterio, pero yo me emocioné full con la película. Ese método de selección tal vez puede no ser muy ético, porque de pronto viola uno que otro protocolo, pero, En el baño, tal vez. o sea, sí, no es ético, digámoslo así, ok, no es ético, pero en realidad, o sea, en teoría, sería muy útil al momento de seleccionar personal. O sea, definitivamente, desenterrar ese cavernícola que tienen adentro es demasiado útil al momento de seleccionar personal, ¿no? Pero, como usted lo dice, no es ético. Pero en general, me gustó mucho la película, creo que se puede absorber muchas cosas de eso. Imagínese utilizar tan pocos recursos, aparentemente, pero en realidad es un sistema tan elaborado y tan grande para sacar a flote simplemente la selección de personal, ¿no? Ese es mi punto de vista, Inge. No, súper bien, Carlita. Es así, por eso, más que yo tomarles una pregunta, es saber lo que ustedes sienten, porque justamente en la mañana estaba en clases con otros estudiantes de semipresencial también, y por poco creo, bueno, mejor, al final de su conversación, yo les emito mi comentario. Alejita, no se dormirá en la cama, siéntese bien, por favor. Es que, Inge, ahí en esa parte de la selección de personal, cada empresa sabe cómo hacerlo, pero debe hacer de la mejor manera, porque, como le digo, cada persona que vamos a una entrevista de trabajo, siempre nos ponemos una careta. Entonces, a veces se ocultan las cosas. Es que así es la realidad, Inge. Y Totalmente. donde se ve que si se ha escogido a alguien bien es cuando resuelven bien los problemas de la empresa que se tiene al momento cuando ya están trabajando. Ahí se analiza y se ve si se ha escogido bien o no al personal. Es que vea, Inge, verá, yo cuando trabajaba en Movistar hice reclutamiento de personal y en realidad es súper difícil llegar a conocer bien a la persona que va a contratar, es sumamente complicado, porque todo el mundo es perfecto. O sea, y
el peor error es ser demasiado puntual o ser demasiado organizado o acatar demasiado bien las órdenes. Entonces, todo el mundo tiene currículums extensos y experiencia vasta y todos son perfectos al momento en que están buscando trabajo. Y no digo que eso esté mal, yo creo que todos vamos a presentar nuestras mejores virtudes al momento de buscar trabajo, ¿no? Creo que todos lo haríamos de esa manera, pero sí, cuando estamos al otro lado y cuando tenemos que contratar, en realidad tenemos que darnos cuenta primero de cuáles son las falencias, de cuáles son las fallas que tienen las personas y cuáles son las fortalezas, por supuesto. Excelente criterio, Carlita. Te felicito. Eso es el fin. O sea, tener, y como dice el Andrés también, o sea, quisiéramos tener esa bolita mágica, ¿no? De decir, chuta, el que estamos entrevistando me va a ayudar o no me va a ayudar. Antes de generar el debate, que me parece súper interesante lo que mencionan, quiero que continúe Karencita y que se prepare Don Vini. Entonces, dele, Karencita. Bueno, Inge, pues en mi opinión, me encantó la película, full interesante. Yo que no me había visto así de esas películas, ese método con el que le reclutan a los aspirantes, ¿no? Sí se me parecía un poco así como curioso de que a cada rato que llenaban un formulario y otra vez otro y otra vez otro. Y creo que todo eso ha sido parte del método, pues ya se me fue la palabra, de conocerles, yeah. de conocerles y más que todo la evaluación que se hicieron, pues, porque nadie sabía quién era el que estaba ahí en la empresa, el topo que decían. Entonces, como que ahí, como nadie se conocía, entonces cada uno salió con su, como es en realidad, porque en el formulario, igual como dicen mis compañeros, pueden ponerlo lo mejor de sí, pero una cosa es ponerlo y otra cosa es actuar. Entonces la empresa lo que quiere es una persona que sea real, es que sea eso. Está bien, Karencita, muy bien. No sé si... Está bien. Don Vini, usted con su vasta experiencia que ha tenido también dentro del tema de las finanzas, capaz usted nos tiene otro criterio más fuerte tal vez. Sí, ingeniero. Buenas tardes. Lo compartimos con mi familia, ¿no? Fue una película que nos llamó bastante la atención, incluso a mi esposa. Sí, como usted dice, nosotros hemos participado en bastante reclutamiento de personal. Hay algunas estrategias que se debería pensar en analizar en cómo aplicar en las empresas la selección del personal. Mucho nos ha pasado que se contrata y el tercer día, cuarto día nos vamos dando cuenta la personalidad de la persona. Y eso debería ser antes. O muchas veces hay entrevistas que no necesariamente la persona es mala, pero no son buenas para dicha entrevista, y ahí la empresa desperdicia el personal, ¿sí? Entonces, mucho depende en sí, obviamente, la entrevista, pero habría que aplicar ciertas técnicas que ahí en la película nos da, que podrían, tener un personal un poco a lo que espera la empresa, ¿sí? A lo que espera la empresa. Yo me diría de que podríamos aplicar alguna de esas estrategias. Muy interesante, por ejemplo, el que esté una persona de la empresa entre los miembros, entre las personas que van a participar. Y incluso cuando nosotros mismos nos hemos ido a una empresa, nos hemos encontrado con ciertas personas, nos ponemos a conversar, ¿sí? Y hay veces que conversamos, hay cosas y vamos conociendo mucho más. Y capaz que esa persona nos puede dar mucho más información de cómo es en la realidad. Porque una entrevista no dice casi, yo diría que un 50% casi le dice lo que es una persona. En algunos casos, ¿no? Pero en otros casos nos hemos ido detectando de que nos encontramos con otras realidades. Y uno de los problemas de la misma institución es la pérdida de tiempo, porque el contratar mal es una pérdida para la empresa. Y volver nuevamente a inducir a otra persona, la capacitación a otra persona, comienza que la empresa no tenga estabilidad en los cargos que se quieran contratar. Eso desde mi punto de vista, ingeniero. Chévere, Vini.
Me alegro que también a su familia le haya gustado. Quiero contar algo que dijo Vinicio. Es verdad, eso también las empresas, por eso optan por la palabra así, backup. Porque para una empresa es mejor tener un backup dentro de la propia empresa antes que seguir haciendo un reclutamiento de personal, que es pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Eso es algo acotamiento a lo que dijo mi pana Vini. Ya, no, está bien. Yo los estoy Sí, escuchando y me parece súper bien. Inge, y otra, Notando sus argumentos. otra cuestión, Inge, ahí, que para el momento de la selección de personal, en vez de se realizar una entrevista, sería mejor realizar un conversatorio, porque ahí se ve que se saca a lo mejor de las personas. O sea, un conversatorio muy tranquilo, porque una entrevista, ya sabe que usted va y puede inventarse lo que sea, hasta por el nerviosismo pueden no decir y decir las cosas como no son o como son. Chévere. No, está bien, Andrés. Dele, don Juanito Vizcaíno, no se duerma. Profe, buenas tardes. Nada, yo aquí escuchando nomás. A mí me pareció más o menos nomás. Más por conocer el proceso de selección, estuvo interesante. De ahí sí me pareció que hubo poca ética en el reclutamiento del personal. Creo que la empresa primero ya tenía definido los dos postulantes que más quería que ocupen el puesto. Creo que en sí querían reclutar una persona que les obedezca, que reciba las órdenes y que no sé, porque el primer aspirante que salió, desde ahí como que ya no le vi tan interesante, porque él era supuestamente ético, que había tomado unas decisiones correctas en nuestra empresa, pero lo descartaron primerito. Eso es como una duda que me quedó. De ahí sí, interesante por conocer el método, cómo hacen reclutamiento para la alta gerencia, parece. Eso. Chévere, Juanito. Don Anderson. Bueno, muy buenas tardes, ingeniero. ¿Se me escucha, Inge? Sí. Todo lo escuchamos, hermano. Dele nomás. Ya. Bueno, me pareció la película muy interesante, ya que es un método que cada empresa utiliza, ¿no? Y pues a los 7 participantes que estuvieron ahí, los esforzaron mucho para ver cuál llega al último, y es que dice el que lucha triunfa, ¿no? Entonces uno de ellos luchaba y luchaba por llenar el mismo formulario, pensaba, pero uno que otro se daba cuenta que alguna pregunta cambiaba. Yo creo que, como opinión personal, pienso que cada empresa debería tomar nuevos métodos, ¿no? Ya que como la tecnología avanza, debería tomar nuevos métodos para así contratar personas, o sea, de calidad, porque cada empresa, como va perdiendo el tiempo. Y nosotros como futuros administradores también nos deja una bonita experiencia, y cada película, cada libro que lo leamos es buena experiencia, ya que, o sea, tenemos nuevos conocimientos, ¿no? De cómo debemos de tomar medidas y ponerlas en pie, pues, para construir, así como nosotros de pronto vayamos a ser administradores y no caigamos en eso y salir adelante. Bueno, eso con respecto a mi opinión. Chévere, Anderson. Gracias, hermano. Doña Narci. Inge, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien nomás. Inge, pues en mi opinión muy interesante la película, porque la empresa busca fortalecer, ¿no? Escogiendo una persona que debe tener decisiones, no en sentimientos humanos, también decisiones para afrontar cualquier situación que puede pasar, ¿no? Busca un buen líder, mediante eso, o sea, esa persona puede llegar a cumplir los objetivos que necesita la empresa. Y también yo vi en una parte que busca la lealtad para la empresa también, más o menos, y es un método duro, pero yo creo que esto
nos enseña mucho que ver, más o menos. También, más o menos en la vida también, porque necesitamos tener decisión para escoger en los problemas que se nos da y obtener un mejor resultado. Inge. Chévere, Nancy dijo muy buenos postulados que no les había escuchado hace mucho tiempo con razón a esta película, pero yo estoy solo tomando nota y al final también doy un punto de vista y si quieren hacemos un debate y nos bañamos en sangre si por último quiere. Chévere, Nancy. Gracias, Inge. Mi sub, Cabascango, tenga la bondad, pues, prenda el micrófono y la cámara, mi sub. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, desde mi punto de vista me pareció, o sea, el método bastante inusual, ¿no? Para comenzar. También bastante interesante, ya que con este método, no sé, se puede observar diferentes puntos de vista en relación a los aspirantes a ese puesto. Como puede ser ¿cómo es? O sea, la palabra. Como puede ser la lealtad hacia la empresa. ¿Cómo es? Póngale nada más la palabra que quiera, aquí le ayudamos. Diga nomás, Eddie, diga. No se le escucho, creo que se le frizó la cámara. No había también mucho respeto por la intimidad. Creo que está sin micrófono, Inge. No se le escucha, don Eddie. Aló. Ahí le escuchamos, Eddie. Sí. No le escuchamos, Eddie. Ojalá ya se arregle el micrófono, amigo, que no Eso se le le escucha. digo que Ahí está. ¿Sí me escuchan? Eso digo o sea, se puede observar que, por ejemplo, nos ayuda para ver cómo resuelven problemas, por ejemplo, con presión. Entonces, eso de mi punto de vista, bastante interesante y buena película, la verdad. Ya, muy bien. Vamos, don Jeff. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo está Jefferson? Qué gusto. Con respecto a la película, para mí también, o sea, como dijo mi compañero Juan, me pareció como media rara, ¿no? Porque ese método, o sea, al final la chica le dice a la última aspirante, ¿no? Le dice que ellos ya estaban elegidos desde el principio. O sea, jugaron con la capacidad y con la intimidad de los demás, ¿no? Porque ellos ya desde el inicio ya estaban fuera. O sea, eso me pareció demasiado poco ético, ¿no? Porque jugaron hasta con el tiempo de ellos, pues. Ya. Eso y de ahí sí, ¿para qué? Interesante, muy buena la película, porque estudian el comportamiento de cada participante al puesto. Eso sí, o sea, bastante bueno, pero creo que a veces no basta un comportamiento para un puesto de trabajo, a veces se necesita bastante conocimiento también. Ya, muy bien. Eso de mi parte, Inge. Chévere de Jefferson, gracias del aporte. Cris Cepeda. Inge, buenas tardes, compañeros. Bueno, sobre la película yo pues tengo algunos aspectos. La película en sí parece
que ha sido con un bajo presupuesto, porque solo encerrados en una habitación y en el baño nada más. Lo del baño, bastante interesante también. No creen que Bueno. la cámara, ¿no? Ya, entonces, bueno, pues sobre la película yo pienso, como siempre, el capitalismo y las empresas, ¿no? Que buscan a toda costa, de alguna manera, seleccionar de acuerdo a sus intereses, que le puede ser económicos, a su desarrollo, a su manera de crecer, ¿no? Y para esto, pues no importa si se saltan o si es que hacen o actúan de manera moral o éticamente mal, se puede decir. Si bien los participantes, todos eran los finalistas, decían allí, tenían ya más o menos dirigido a quién podría llevarse el puesto, que eran los dos que se conocían ahí, los dos ex amigos o antiguos amigos. Pero bueno, tenían más o menos ya destinado a quién uno de los dos iba a ganar. ¿Por qué? Porque los otros conocían las debilidades, la empresa conocía las debilidades de los otros. Entonces, como siempre, pienso que la empresa, y no es lo que me gusta a mí, trata o busca explotar al personal, saltándose como por ahora, por si los derechos de los trabajadores, derechos laborales, busca eliminar eso y satisfacer su necesidad de crecimiento, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues la película me enseña mucho en el aspecto humano, me enseña en el aspecto personal, ¿no? Porque cómo debemos actuar en la parte donde este man que parecía que era el infiltrado, hablemoslo así, no era, y se pone a destaparlo al pana que le comenta que había sido sindicalista y todo eso. Entonces, por ejemplo, ahí lo descubre y yo pienso que pues si nos confían algo como él, que le confiaron esa información, él debía de mantenerse callado y todo y estar ahí hasta el último. Entonces, son ciertas situaciones que nos enseñan que la moral y la ética debe estar primero, ¿no? En esa parte. Sobre la situación también de las empresas que, por ejemplo, del primer caso, el señor que había denunciado sobre la contaminación y todo eso. O sea, por tomar decisiones que benefician a más personas y no a la empresa, entonces también él fue despedido y que había tenido todo el relajo. Entonces, es una bonita película, nos enseña mucho, como dije, y enviará más películas para ver, están buenas las que te recomiendo. Pero unas que tengan menos ropa, diga. No es así, también sí tenía. Más efectos especiales. Chévere. Eso nomás, ingeniero. Chévere, Chris. Muchas gracias. Chévere. Vanesita, ahora sí, su turno. Ahora sí me toca. A ver, a mí me pareció muy interesante la película, muy novedosa, porque en realidad nunca he estado en ese tipo de entrevistas, ¿no? Siempre ha sido las clásicas, las normales. Para mí no me pareció que hubo nada malo, porque en realidad desenmascaran al ser humano como uno es. Uno si va a conseguir un cargo, uno va a conseguir el cargo. Y muchas veces los currículums no dicen todo lo que uno es o lo que uno tiene. Siempre tratamos de decorarles, de ponerles bien. Y creo que con este método se dieron cuenta de todas las aptitudes, de la personalidad de cada uno al momento de estar infiltrados los psicólogos, ¿no? Yo no comparto con el compañero lo que dijo, que si le comentó que era sindicalista, él tenía que haberse callado. No, tenía que haberlo dicho, porque eso es parte de la lealtad que uno tiene que tener con la empresa. Cuando uno se calla en ciertos puntos que no son adecuados o no son correctos, uno es parte de eso. Entonces, por mi parte, yo creo que uno tiene que decir las cosas. Ahora, otro punto también, cuando dijeron que uno tiene que demostrar las habilidades que están dentro del currículum, y la chica dijo que ella cocinaba, y eso no estaba en su currículum, entonces ya no pudo defender esto, ¿no? Pero si yo pongo algo que yo domino, que yo sé, yo puedo defender y puedo salir adelante, y podría haber ella tenido oportunidad de quedarse en la empresa.
Otro tema es que, a ver, igual eso digo en las empresas, yo creo que es muy adecuado que la gente, de acuerdo al cargo que le van a dar, ¿no? Si es un cargo de director, obviamente tienen que saber que la persona tiene que ser fría para poder tomar decisiones, porque cuando uno es un poco sentimental, y yo me voy en este punto personal, uno no se puede tomar decisiones drásticas y decirle te vas, a menos de que, bueno, se lo encuentre en un acto de corrupción o alguna cosa, ¿no? Pero cuando uno tiene un cargo directivo, uno tiene que ser muy frío y cortante para decir y obedecer las cosas. Entonces, me parece que ganó el que tenía que ganar. Todas las personas tenían muchas capacidades, muchas cualidades, pero cada uno escondía algo en su currículum hasta que llegó la persona correcta para el cargo. Entonces, para mí la película estuvo bien. Eso es todo. Chévere, Vane. Don Manuelito, qué gusto verle. Buenas tardes con todos. Mi opinión respecto a la película, como película, pues interesante, ¿no? Pero como mensaje mismo, soy honesto, no creo que me dejó ningún mensaje. ¿Ya? Porque para mí no creo que fue el mejor el que quedó al final. Porque si le vamos viendo en el transcurso de la película, también la actuación de él, vemos que no es lo más ético posible. La parte que no me gustó, diríamos, es en donde no hubo igualdad, ¿no? Donde uno hablaba español, los otros hablaban varios idiomas y esa fue una ventaja que tuvieron contra el otro. Entonces no había equidad en esa partecita. Yo pienso de que sí hay otros métodos, ¿no? Para seleccionar personal. Como decía algún compañero, pues solo fue prácticamente un teatro que se armó porque ahí al final dijeron que ya desde el inicio estaban seleccionadas 2 personas. Y entonces solo se estaba haciendo por dar cumplimiento a lo mejor a una política de la empresa que a lo mejor fue promocionar a través de los medios de comunicación que se iba a dar esa oportunidad, ¿no? Para llenar una vacante, pero de antemano ya tenían seleccionado a quién iba a ser el que iba a ocupar el cargo. Le digo, como película, sí, buena, interesante, porque me acabé una fundota de canguil. Gracias. Ya. Chévere, Manuelito. Wendycita, prenda la cámara y bienvenida. No. Inge, buenas tardes. ¿Cómo está, Wendycita? ¿Sí le escuchamos? Sí, yo sí. Cuéntenos. Inge, yo tengo una mala noticia. ¿Cuál mala noticia? ¿No vio la película? No veo aún la película, Inge. 0. ¿Cero? ¿Serio? Tranquila. Hoy la voy a ver. Pónganse a llorar con la Ceci. No sé, que la Ceci desde que le dije 0 se fue. Creo. No, creo que me dejaron. Yo pienso que sí hay otros métodos. Ay, no, es que Inge no me puedes ver la película. He estado full con los deberes de mi hija. Déjenme ver quién me falta. Ya se conectó el William. ¿Quién me falta, chicos? Apagarán los micrófonos, Juanito y Manuelito, por favor. Ya, Jeff. no me falta nadie. Ya. No, sí, ya digo. A ver, realmente esta película buscaba que también a los administradores, que son ustedes, empiecen a identificar de que primero el cargo que se estaba postulando no era un cargo para ser obrero o para ser operador, sino más bien era un cargo jerárquico, ¿no? Dentro de una experticia que tengo, y creo que tal vez en esto Don Vini vaya a darme la razón, cuando yo trabajaba en la Continental General Tire, buscaban al director financiero de la Continental General Tire. Estoy hablándoles en el año 2000, 2001. La General pagó $50,000 por contratar
al gerente financiero que iba a ganar $20,000 de sueldo mensual, el gerente financiero de la Continental General Tire, que está en Cuenca. Entonces, $50,000 le pagó a la Price Waterhouse para que le busque un candidato idóneo que tenga características para poder manejar millones de dólares. Si bien es cierto, esta empresa maneja alrededor de 700 o casi 1,000 millones de dólares anuales entre ventas e ingresos, entonces es una brutalidad de dinero lo que se recibe. Entonces básicamente, buscar un perfil sumamente alto toma muchas decisiones bastante complejas. Cuando yo vi la película, la vi hace unos 7 años tal vez, cuando estudiaba en la maestría, y todos teníamos las mismas divergencias de esta película. Primero porque es un método bastante fuerte, que primero ninguno de los 7 estaba obligado a participar. Sí, ¿no es cierto? Eso sí estamos claros, que ninguno estuvo obligado, ni nadie se le puso una pistola, más bien todos buscaban la misma postulación y probablemente, como algunos dicen, ya estaba diseñado o ya estaba preseleccionado 2 candidatos o 3 o tal vez 4. Pero la gran mayoría de ustedes me dará la razón que todas las empresas, al momento de la selección del personal, es lo que más dinero se gasta. Porque yo puedo darle la inducción, una belleza a la inducción, se acaba la inducción y realmente el empleado dice, chuta, esto no ha sido lo que yo esperaba, me retiro. Perdida la plata de selección, de la convocatoria, de las entrevistas. Entonces, básicamente, por más que se tenga un backup, se tenga una lista corta de espera o se tenga un candidato alterno, la inducción marca mucho y marca mucho dinero. Las empresas, sobre todo norteamericanas que tienen franquicias en Ecuador, pierden muchísimo dinero en capacitar o en entrenar a las personas. Llámese KFC, llámese Burger King, llámese McDonald's. KFC, ustedes han visto, creo que no seré yo el único que haya visto, cuando tienen personal en entrenamiento, les tienen 15 días en entrenamiento. Esos 15 días son pagados. Por más que esté en entrenamiento, haga caer el pollo, haga caer las papas, no arme bien la caja, no le atiendan bien al cliente, por más que tenga alguien que le esté supervisando, eso es mucho dinero. Y estábamos hablando de que parte de la mala selección del personal afecta siquiera un 10% del presupuesto general de la empresa, una mala selección del personal. Entonces, por más que haya o busquen estrategias como el método de Gronholm, que realmente no vamos a buscar para conseguir no voy a hacer ese método para conseguir a un obrero, a un cajero o a una secretaria, porque probablemente sea muy costoso, ¿no? La aplicación del método, pero sí necesitaría utilizar o sacar experticias o sacar el monstruo que tienen adentro para saber con quién me enfrento o a quién entrego mi empresa. Porque si estaba buscándole al gerente general de la empresa, probablemente yo no puedo buscar al que me muestre como una careta, que sea el mejor o que diga todo sí, y cuando ya esté trabajando realmente nunca fue lo que nos dijo, y que en los perfiles no encontraron ni divagaron mucho sobre la experiencia. Y ustedes dense cuenta en sus hojas de vida, por más que ustedes pongan experiencia en esto, experiencia en cierto campo, la empresa quiere saber más de usted porque no quiere equivocarse. No quiere cometer el error de equivocarse, de contratar a una persona que no sea idónea y que ninguno de los dos se termine comprendiendo. Ni tanto usted como empleado se acople a la empresa, ni yo como empresa me acople a usted por su forma de ser o su forma de comportamiento. Entonces, hay métodos y hay métodos peores incluso. Hay métodos de entrenamiento. Yo tuve la suerte de participar en el INCAE, en el Instituto de comportamiento administrativo que es en Costa Rica. Me mandaron en el 2004 exactamente, por parte de la General Tire. Ellos pagaban a los altos ejecutivos con la INCAE en Costa Rica, que es uno de los más grandes centros de entrenamiento para administradores, y había campos de entrenamiento que mediante juego
tú elegías a las personas que iban a ser tus líderes. Entonces ahí estaba el tema de las cuerdas altas, cuerdas bajas, donde se hacen esos juegos espectaculares, que por cierto algún día ojalá tenga la oportunidad de participar con ustedes y hacerles esos juegos, que a mí también me dio mucho dinero eso, ¿no? Yo hacía capacitaciones y entrenamiento a muchas empresas en la ciudad de Cuenca y efectivamente uno buscaba sacar el monstruo adentro. Buscaba que las personas se despojen incluso hasta del ego. Yo hice en una empresa súper grande en Cuenca, en Indurama, esta capacitación, que por cierto Indurama despidió a 600 personas esta semana por el tema de la pandemia y se está volviendo ya un tema de crisis. Entonces, ustedes les veían a los gerentes haciendo exactamente lo que hace el obrero. Y en un juego todos somos iguales. Nadie es más, nadie es menos. Entonces, básicamente, en este método Gronholm también se quiso mostrar la igualdad. Se quiso mostrar que todos vinieron con las mismas oportunidades. Las oportunidades que buscamos con la selección es que nosotros podamos vender o podamos demostrar que tenemos conocimiento. Si bien es cierto, también me dio una lección de que si en la hoja de vida no ponemos todo lo que buscamos o lo que somos capaces de hacer, no tienes otro mecanismo para demostrar que sí sabes hacer. Alguien dijo, yo sé cocinar, sí, pero ¿y dónde dice? Sí, y además también coincidiré tal vez con el Manuelito y con algunas personas que les pareció denigrante y poco ético. Desde luego, a mí me pareció que las pasiones bajas en la película, y no porque se fueron al baño, hicieron lo que hayan tenido que hacer, sino más bien las pasiones bajas que sacan las personas por ser elegidas o porque yo me considere una persona ideal. O sea, decirle a una persona de tal vez más de 40, más de 50 años, que no puede ser una mujer reproductora en un tema de una simulación. Entonces eso es grave porque demuestra de que probablemente en tu empresa o cuando tú estés ocupando el cargo te va a valer un pepino el tema sentimental de las personas. Porque probablemente a alguien de ustedes se le muera un familiar y tenga que decir, no, aquí vienes a trabajar, aquí no es un tema de que yo tenga que darte permisos porque se te murió alguien. No sé si me hago entender, ¿no? Entonces, básicamente busca la frialdad o busca que tu empresa busque la rentabilidad a costa o sobre costa de la ética, de la moral, de la parcialidad o de la lealtad, ¿sí? Entonces, básicamente, hay temas y hay factores que les escucho hablar a ustedes y me parece muy interesante saber cómo piensan y me parece súper chévere saber que tengan esos criterios ante situaciones simuladas. Y si bien es cierto, es una película, este método se viene utilizando hace más de 15 años en mecanismos de entrenamiento a personas. Entonces, si a algunos les parece poco éticos, los que han estado en el servicio militar obligatorio o en el servicio militar, saben que también el tema del castigo y el tema de entrenamiento o de consecución de logros en las fuerzas militares, en las fuerzas policiales, son mucho más fuertes y menos poco éticas de las que hemos visto en una película. Y es más, sin firmar nada. En el método Gronholm firmaron un acuerdo y un acta de confidencialidad y donde buscaban que se les investigue, digámoslo algo así, se les investigue absolutamente todo de lo que tenían. Y por eso cuando se prendía la computadora decía, usted en una huelga prefirió salvar a los empleados que salvar a la empresa. ¿Sí se acuerdan? Que el compañero más ético que hablábamos les terminaron votando porque él defendió, digamos, los derechos laborales antes que el derecho de la empresa. Entonces ahí les pareció mal y se fue, porque realmente capaz la empresa que estaba yendo a contratar le vale un pepino. Y acuérdense que el último chico que se quedó con la pareja, digámoslo así, él empezó a quejarse y dijo que le parecía mal que estén protestando por la reivindicación laboral, me parece que era lo que estaban haciendo en la manifestación o la huelga, y le contó a la persona que no debía contarle, tal vez, ¿no es cierto? Y además se dio el momento propicio porque
no sabemos si era personal de la empresa o eran actores, como dijo la chica o le dijo a la chica, ¿sí? Entonces, básicamente, hay cosas que ustedes deben saber, que cuando sean administradores y cuando tengan mucha responsabilidad en sus espaldas, capaz tengan que hacer cosas poco éticas, por representar o por mantener su trabajo o por hacer que sobreviva la empresa por más tiempo. Sí, a veces el corazón realmente no influye en tomar decisiones, sino más bien la ganancia y la utilidad. Sí, que es el objetivo y el fin de todas las empresas. Cuando escuchen eso, ustedes me van a decir, yo no estoy de acuerdo. Sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo. Pero el objetivo de una empresa es buscar la rentabilidad a toda costa. ¿Estamos claros? ¿No es cierto? Sean o no sean éticos, es buscar la rentabilidad, chicos. Entonces, justo de mañana que tenía con sus compañeros de la... Pero Inge, podría ser buscar la rentabilidad siendo éticos y no explotando también a los trabajadores, porque aquí uno se da cuenta, por ejemplo, en el sector que yo trabajo, de los artesanos, que la gente hace plata explotándolos a los trabajadores, no asegurándoles, pagándoles lo justo. Entonces, por eso es lo que yo me digo. Entonces, toca tratar de hacer dinero siendo éticos. Ese sería el fin de que creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, todos o yo creo, pero realmente... Pero la realidad es otra, Inge. Exactamente. O sea, verá, yo le digo por experiencia, ¿no? Es chévere, ¿no? Ser éticos y tener un lindo ambiente de trabajo y tener muchos empleados y todos afiliados y todos felices y todos contentos, pero si no te rinden tienes que tomar decisiones difíciles. O sea, yo tenía a mi cargo como 20 asesores comerciales, de los cuales no todos eran buenos. Y básicamente, o sea, sí, o sea, es lindo, es chévere y todo mantener a tus empleados contentos, pero tampoco puedes tratarles a todos con corazón de madre o de padre, porque en realidad lo que hace que una empresa sea sustentable y que se mantenga en el mercado es la plata. Y si no te están generando plata, lamentablemente tienes que decirle chao. Entonces, no era mi decisión, por ejemplo, no afiliarlos o no hacer algo o tratarlos como comisionistas al comienzo, pero es duro para una empresa pequeña coger y afiliar 20 asesores de una y que después te representen pérdida en los primeros 3 meses, que te vendan, por decir, los manes tenían que vender intangibles, los manes vendían servicios. Un asesor promedio tenía que vender al menos 12 productos y vendían 3. Y al siguiente mes vendían 3 y al siguiente vendían 1. ¿Cómo tú sustentas un sueldo, una afiliación, una bonificación a una persona que no te está rindiendo? Entonces, lamentablemente, vos no puedes comprometer esa cantidad de capital con una persona que en realidad no sabe si te va a rendir o no. Entonces, si en un comienzo tú tienes bacán, o sea, el man está súper entrador y súper aplicado en el tema y el man te rinde y el man te produce, o sea, bacán, hazlo bien y manténle contento porque el man te está dando de comer. Pero si tú tienes asesores que en realidad no te están generando, tienes que tomar decisiones difíciles como una persona que está administrando una empresa y decirle, ¿sabes qué? No me rindes, muchas gracias, hasta luego, dedíquese a otra cosa. No en esas palabras, pero eso es lo que vas a decir implícito. Mi humilde opinión. No, Carlita, yo creo que ese es el fin del debate, ¿no? De que no siempre tenemos que estar de acuerdo. Yo probablemente solo les diga que el fin de una organización, el objetivo de una organización es buscar la rentabilidad. Y efectivamente, como dice la Carlita, o sea, nos vale una miércoles el trabajador ya en el lado humano, ¿no? ¿Qué pasó hace 3 días con el decreto del señor presidente? ¿Sí? Que busca que se reduzca jornadas laborales. Y claro, no, la persona que está acomodada tal vez atrás de una computadora y tiene su sueldo completo dirá, no, pues es que esos vagos burócratas que tienen. Sí, yo no busqué ser vago burócrata. Fue el sistema, tanto ministros, tanto directores, el mismo presidente, que tal vez no exigió a que los procesos se hagan de manera... sí, Ceci, es mi guagua.
no se siguieron los protocolos y desde luego hoy vemos 7 empresas cerrando, entre ellos Tameno, y tal vez la nostalgia, tal vez los ferrocarriles, estemos preocupados de Correos del Ecuador, que haya muchas personas que estén atrás de eso y se vean cerradas. Pero si la empresa, en este caso el Estado, no está generando rentabilidad, algo tiene que hacer. Entonces, por más duro que sea, como dice la Carlita, o sea, a mí me duele, me hace tripas corazón, porque yo trabajé muy de cerca en ferrocarriles y en Correos del Ecuador, trabajé muy de cerca. Generamos estrategias políticas, vimos cómo construían las vigas para ir poniendo en los caminos y todo eso. Pero realmente después de 8 años, ¿quién quebró el país? Puede ser Lenin, puede ser Correa, pueden ser los funcionarios corruptos que fueron los mandos medios, o los mismos trabajadores. Porque capaz... Perdón, Inge, justamente yo le iba a hablar de eso, porque imagínese cuánto es la inversión en Correos del Ecuador y en ferrocarriles, y cuánto es la utilidad que ha estado generando. O sea, no es ni el 20%. Entonces, obviamente, ¿cómo el Estado, el pueblo, puede seguir manteniendo esto? Ahora, yo digo, en realidad sí se hace duro por todos los empleados, como usted dice, yo no pedí ser burócrata, ¿no? Pero en realidad también tenemos que tener un poco de conciencia en esta situación. Miren, muchas personas, ¿por qué siempre se enfocan en el lado público? El lado público es el que sale en las noticias, el lado público es el que protesta, el que sale... Pero el sector privado, ingeniero, usted sabe cuántas personas nos hemos quedado sin trabajo, y me incluye, ¿no? Nos hemos quedado sin trabajo, ¿y qué nos ha tocado? Buscar alguna manera, buscar algo para salir, pero no, como le digo, o sea, sí me da un poco de, ¿qué le puedo decir?, indignación con la gente. Sí, está bien que protesten y todo, pero si van a protestar el sector público, que proteste el sector privado, o sea, seamos igualitarios en eso, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que si justamente decían que Ferrocarriles creo que cumplía 200 años o 100 y algo, ¿no? 145, 150 años. Pero, como le digo, si está generando una pérdida tan grande para el Ecuador, es justo. Entonces, ahí vamos al tema del directorio, del administrativo, de la cabeza, que tiene que despedir. Lastimosamente, como le digo, la película es clara y ahí le dice, una persona que va a un directorio tiene que ser fría y tiene que ver la productividad. Mi humilde opinión. Exacto, es que en ese punto, vea, Inge. Todos los humildes aquí, dele humilde. Por ejemplo, yo tengo una amiga que acaba de perder su trabajo porque ella trabajaba en siembra. Y en realidad está súper afectada y todo. Ahí es cuando uno humaniza a la gente y dice, o sea, ya, bacán, listo, el Ecuador va a dejar de perder 18 millones de dólares en pérdidas en estas empresas. Pero también estamos humanizando a la gente, ¿no? Ya no es un número, no es una cifra, es gente. Y peor aún cuando uno conoce a una persona que está perdiendo el trabajo. En realidad, sí, duele, hay gente que se queda sin trabajo y todo, pero son decisiones difíciles que uno tiene que tomar. Cuando uno se encuentra a la cabeza y algo no está funcionando, son decisiones que uno tiene que tomar. O sea, que lamentablemente los empleados se quedan sin trabajo, sí, es un daño colateral de una medida que es necesaria. O sea, no podemos hacer otra cosa, porque si se pudiera, de pronto se hiciera, ¿no? Pero es algo necesario, es un mal necesario. Sí, yo más que tener la razón ahí, solo voy a tocar una palabra que dijo Carlita y la Vane. O sea, solo nos hemos enfocado en el sector público. ¿Ustedes creen que los gerentes o los dueños de las empresas son tan éticos? ¿Todos son éticos? Solo pensemos en los banqueros. Los banqueros, si fueran éticos, primero tuvieran una responsabilidad social y en esta crisis deberían salir, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, tienen 500 millones de utilidades de nuestra plata, porque ellos no invirtieron $1 en que el banco se sostenga, sino es nuestra plata la que sostiene, y los que saben de cooperativismo, el tema financiero, saben de lo que estoy hablando. ¿Sí? Ellos han buscado una rentabilidad y desde luego dicen, no, pues es que son nuestras utilidades porque nosotros damos el respaldo y esa seguridad financiera para que sus dineros no se vayan a otros lados. Disculpa, es un ejercicio de que yo te presto al 1% el dinero y tú prestas al 20%, mi plata. Entonces tienes una utilidad del 19%,
por cada dólar. Entonces, si tú te pones a pensar y decimos que el sector privado termina siendo lo más ético, eso es muy falso. Eso es muy falso porque yo conozco empresarios, entre ellos Terra Fértil, cómo explota a la gente. Y los que saben de lo que estoy hablando, Jorge, por favor. Lo que estoy hablando de Terra Fértil, o sea, hacerles trabajar 8 horas y media entre jornada y jornada, y que cuando van a salir tienen que irse por poco y desnudando para saber que no se llevan nada. Entonces, ¿dónde está lo ético? Eso en el sector público, yo no he visto en ninguna empresa que te desnuden para ver si no te estás llevando una hoja, un cuaderno, un esfero, un lápiz. Pero en el sector público veo muchísimas empresas que te revisan los carros, que te ponen a que perros te huelan, y por último, hasta aparatos electrónicos para que tú pases por ahí. Entonces también es un tema de denigrar, ¿no? Los derechos, y yo por trabajo, ¿qué tengo que hacer? Que me hagan lo que quieran. Hasta por último, tiene que dejar los teléfonos guardados en unas consolas para que no utilices en todo el día. Y probablemente... En Fibeca, cuando yo trabajaba en Fibeca, teníamos una guardia mujer para las mujeres y un guardia hombre para los hombres, que nos metía al baño y nos empezaba a tocar todo, o sea, absolutamente todo, para ver si tenemos algo, y nos hacían sacar los zapatos y la cartera, darle la vuelta, para ver a la salida, ¿no? Igual a la entrada, si uno llegaba por decirle con un lápiz de labios que uno compró en Fibeca, teníamos que ponerle la factura con score y con la firma del jefe de farmacia, para que justifique todos los productos que teníamos. Entonces sí, en ese tema sí, le digo que es verdad. Sí, que yo también viví en carne propia eso cuando yo trabajaba en Indocalza. Usted cuando entra a trabajar ahí en la garita del guardia tiene que timbrar y tiene que dejar el teléfono guardado en una caja. Y después ingresa, le revisan todo lo que ingresa, mochilas o todas esas cosas. Igual al momento que sale, timbra, el guardia le hace abrir tus cosas, lo revisa, prácticamente casi lo desnuda, retira su teléfono y sigue su camino. Exactamente, de una u otra manera seguimos cometiendo los mismos errores o poco éticos o poco tradicionales que realmente no estamos acostumbrados, ¿no? Pero vamos a un banco y te dicen, sáquese la gorra, sáquese las gafas, párese bien, que lleve en la mochila. Y claro, ¿no? Hemos determinado a desconfiar de todo el mundo, del bueno y del malo, tenemos que terminar desconfiando. Entonces, es un tema que la sociedad nos está obligando a ser diferentes. Si este método Gronholm, y no es que esté defendiendo en su totalidad, más bien lo único que ha querido es desnudar a las personas en esas caretas que siempre nos vemos convencidos cuando vamos a seleccionar a una persona. Y a ustedes les habrá pasado, sea en público o en privado, cuando hacen una entrevista de trabajo y dice, ¿tiene algún problema con los horarios? No, no, ninguno. Ya sabe, yo 24 horas disponible, no hay problema, que sí, que no. Puede quedarse una horita más ya cuando está contratado. ¿Qué está, pues? Yo no puedo. Yo tengo mi tiempo justo, tengo mi tiempo medido. A mí solo me contrataron por 8 horas. Entonces, esa es la careta que tenemos que ir devengando de la gente. Y no te digo que sea gratuita esa hora, sino más bien que pueda ser pagada, pero sí que tengas con ese compromiso que cuando llegaste y dijiste, sí, estoy de acuerdo en esto, y busco que mi trabajo ayude a que esta empresa, sea pública o privada, crezca. Sí, que crezca y que dentro de ese crecimiento también sean considerados mis derechos y yo generar los deberes a los cuales me vea obligado a cumplir cuando firma un contrato. Entonces, básicamente, hay muchas cosas que podemos seguir debatiendo y podemos seguir discutiendo, pero ese era el fin, ¿no? O sea, el fin es que ustedes no solo se centren en el corazón, porque realmente detrás de esto hay 12,000 personas que se quedaron sin empleo. Entre hace 2 días y hasta fin de mes van a quedarse 12,000 personas sin empleo y probablemente estamos hablando de tal vez 10,000 familias que se dejan de percibir un sueldo y la mayoría dirá, ¿y ahora dónde me empleo? Si la parte privada tampoco
quiere contratar este momento. Entonces, probablemente tengamos otro 1998 con una fuerte migración a Estados Unidos o una fuerte migración a países europeos para buscar mejores días, aunque parecerá que sean peores días. Otra de las cosas, y justo quería hablar de las campañas deshonestas, ¿no? Porque solo en los medios de comunicación se habla de la parte pública. Sí, cuando alguien quiere ser candidato, presidente, alcalde, concejal o que sea, podemos desnudar a las personas públicamente. Regálame un segundo. ¿Qué estás buscando, Jenny? Mil disculpas, lo que pasa es que mis hijos han tenido taekwondo y me han venido a preguntar si voy a estar en la clase. Mil disculpas. Entonces, ¿qué les quería decir? De las campañas. Entonces, cuando uno está en campaña, yo soy lo mejor que hay, porque busco que mi marketing trate de llegar a esta percepción y diga, yo soy lo más bonito que hay. Viene otro y me dice, no, es un corrupto, es un delincuente, es un ladrón, tiene dinero ni sé dónde, tiene esto, pega a las mujeres, bla, 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 que no sabemos la tendencia sexual que tenga, por último. Entonces tratamos de desnudar a todos los candidatos a una figura pública y mientras más controversia, mientras más problemas tenga, chuta, le buscamos como prensa rosa. Ahora yo les pregunto, ¿alguien se ha puesto a investigar los productos privados? Por ejemplo, ¿por qué Coca-Cola y Pepsi-Cola se matan en campañas agresivas por ganar mercado? ¿Y quién dice algo? ¿Y quién dice si la Coca-Cola o la Pepsi es mejor? ¿Quién dice que, por ejemplo, yo he visto muchas propagandas en Alemania, por ejemplo, de cómo BMW le mata a Mercedes-Benz y Mercedes-Benz le mata a BMW y siendo del mismo territorio, ¿no? Siendo del mismo país, ambas marcas, y creo que ambos son muy buenos a mi criterio, pero se dan campañas agresivísimas entre los dos para ganar ese público de quién debe ser el carro nacional de Alemania. ¿Sí me entienden? O sea, ¿cuál es el carro oficial que debe utilizar Alemania? Entonces, o BMW o Mercedes-Benz. Entonces, lo mismo creo que nos ocurre en los productos. Entonces, probablemente ustedes también estén en esa misma... espérense un ratito, por favor. Entonces, yo, más que tener un argumento de que sea ético o que no sea ético, necesitamos de que ustedes empiecen a vislumbrar que no solo la parte pública termina siendo mala, sino la parte privada también, o la empresa privada termina siendo muy rígida por obtener el objeto de ser una empresa, ¿no? Buscar una rentabilidad a costa de explotación, a costa de romper principios, a costa de denigración laboral. Entonces, no es necesario solo que la parte pública haya cometido esa atrocidad, si es que cabe el término, porque se fueron 12,000 personas. ¿Quién habla de las empresas privadas que empezaron a votar a la gente? Les empezaron a dar $200 de utilidad o de liquidación, digámoslo así. ¿Quién habla de las horas de las medias jornadas? Entre ellos el mismo caso del Andrés que está aquí, ¿sí? Que hablaba de que su jefe le dijo, no, gracias, pana, ya hasta aquí creo que vamos a llegar, estamos con problemas, por ahí él se ha plantado, y ha dicho, no, pues tratemos de respetar por lo menos la antigüedad, pues algo debe haber. Entonces creo que, y muchos de ustedes tal vez estén en ese conflicto de que como la empresa no tiene o nunca tuvo una visión de poder salvar, sino más bien son empresas familiares que el fin sí es el lucro y poderme comprar un carro nuevo y tener una casa y tenerle a mis hijos estudiando en colegios caros y tenerle a mi mujer en gimnasios y perdonen que me meta en estos criterios que muchos de ustedes no están de acuerdo, pero básicamente cuando no se tiene una perspectiva como empresa, empiezan a generarse estos temas de denigración. Disculpe, Andrés, ¿querías decir algo? No, Inge, es que es la verdad. Ese fue el sentido que nos quiso a nosotros meter para que aceptemos las condiciones y seguir trabajando con él.
porque a mi compañero recién, el contador, experto, trabajador y todo eso, capo el contador, y por no aceptar las condiciones de que no nos iban a pagar del mes de abril y mayo, entonces por no aceptar eso, ya le dijo simplemente chao, ¿por qué no aceptas? Entonces uno que tocó decir, ¿sabe qué? Por favor, págame las utilidades y no me pague abril y mayo, porque igual así no estoy trabajando, y como tampoco voy a recuperar, porque los viernes y sábados tengo clases, entonces tampoco le dije yo voy a recuperar 12 horas diarias de así a seguir trabajando, porque si yo trabajo, yo entro a trabajar de 7:30, cuando estaba al horario normal, 7:30, 6:30, para no ir los viernes a trabajar por las clases, porque se tiene inglés y todo eso. Entonces, dése cuenta, si yo trabajaba a las 12 horas, ¿qué iba a salir a medianoche? Entonces, no, pues dije, entonces él también dijo, ¿sabes qué? No quiero que me recuperes, pero no te voy a pagar abril y mayo, porfa, no me pagues, pero págame las utilidades, que con eso como quiera salgo. Pero mi compañero, el contador, no aceptó pues eso. ¿Por qué? Porque él necesitaba el sueldo, porque tiene familia, tiene hijos, tiene eso, y le dijo que él iba a recuperar, pero él se plantó en eso, que la empresa, así, por el giro del negocio, no va a recuperar. Entonces, simplemente lo que quería es buscar soluciones o buscar cómo manipularle para que una siga trabajando y otra renuncie a sus condiciones que tiene ganadas. Pues. Entonces así nos toca como es, y cuando ya volvamos a trabajar, toca ver cómo va la situación y el mercado y ver cómo llegamos a un acuerdo en eso. Pues en esta parte, si se reduce a las 6 horas para seguir trabajando y mantenernos como empleados, no sé qué después qué vaya a pasar. Entonces, en esos casos las empresas están así. Pues. ¿Y quién ha salido a protestar de su empresa? Nadie. No hay paros, nadie. La prensa no es que ha llegado donde ustedes y le ha dicho, ay, pobrecitos, ustedes se van a quedar. Entonces, la prensa también juega un papel fundamental en el objetivo de lo que queremos lograr. Basurearle y ponerle de menos al sector público y los salvadores del mundo son la empresa privada y verdaderamente son el capital que destruye a la mano de obra, en pocas palabras. Si no fuera por el sector público, un director ganara muy poco en la parte privada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que gracias al sector público ha habido una competencia o una legal competencia entre si yo me quedo en la parte privada o me quedo en la parte pública, porque si fuera solo de la parte privada, los sueldos serían de miseria, todos serían sueldos básicos, seas jefe, seas administrador, seas lo que sea, sueldo básico. ¿Sí? Entonces piensen también en ese tema que nos motiva, y ustedes tienen que saber, si a ti te contratan para administrar una empresa, tal vez tus principios y sentimientos se tengan que ver truncados por sostener a tu familia, sostenerte tú en la empresa, y básicamente tus convicciones también en algún momento pueden verse tambaleando. Entonces, es complejo, les digo hasta por propia autonomía o por propia experiencia tal vez, que se ven afectadas cuando tu jefe en la parte privada te pide cosas que realmente nunca lo has pensado, ni lo has visto venir. ¿Sí? Entonces... Que eso sí, Inge, la parte privada es así, porque lo que buscan es beneficio para ellos nomás y para mantener el nombre de él y de su familia. Así es. Yo le voy a poner ejemplo lo que pasa en mi empresa. La mujer de mi jefe consta en nómina como gerente administrativo, gana como $1,200. Consta en nómina y es todo eso, hasta para la jubilación y todo. Pero nunca trabaja. Va 1 hora, será porque tiene que ir a firmar la aprobación de órdenes de compra y ya. Entonces, solo es para la ganancia para ellos. Y en otra cuestión también es igual en los horarios. Aquí en la empresa donde yo trabajo, a unos compañeros los tenían, al jefe de compras locales e internacionales. Ellos salían 5:30 de la tarde. Pero faltando 5 minutos, el jefe comenzaba a llamarles a decir que por favor deme haciendo esto, este otro. Entonces, ya era como costumbre, ya. Y esa parte ni siquiera les pagaba las horas extras que se quedaban. Pues entonces ya depende también del empleado y del empleador también en eso. Pues a veces uno sí abusan en eso. Y dicen ponerse la camiseta. Y entonces no, las cosas a veces no son así.
Ya, entonces ya le ven al Andrés, no está colgado, crucificado al frente de la empresa, ni haciendo huelga de hambre, más bien hay temas de que por la consigna de los sindicatos se han logrado muchas buenas prebendas, ¿no? Digámoslo así, como los días asueto, los días de feriado. Entonces, básicamente... La principal, Inge, perdón que le interrumpa, la principal, la de 8 horas al día y 40 a la semana, es la principal conquista, la estabilidad laboral. Así cuando es. ya consigue un nombramiento, ¿no? Así es, Cristian. Entonces, básicamente hay que saber en dónde estamos parados, qué se nos viene como Ecuador. Probablemente yo estoy pensando que va a haber una migración masiva a otros países, porque ustedes saben que la gasolina no bajó de precio. La gasolina se liberó el precio, que es diferente, ¿no? Y que nos quieren hacer ver de pendejos. Y bueno, personalmente yo no creo que ser pendejos, sino más bien, desde luego, pues la gasolina bajó 5 centavos y estamos felices los que utilizamos. Piensan que somos giles. Pero el rato que empieza a subir el petróleo, señores, agárrense, porque vamos a tener gasolina a precio internacional, con sueldos no internacionales, con sueldos sumamente bajos. Sí, que eso mismo comparto, que, o sea, piensa que con las medidas que toman la gente, y se puede decir ignorante, ¿no? O sea, bien dice, ustedes están felices, chuta, con 10 centavos creo que es, pero bien dice, o sea, cuando suba la gasolina, que obviamente ya está subiendo porque se están normalizando las cosas a nivel mundial, entonces después cuando ya suba, así como dice, a precio internacional, pues ahí veremos la gente, a ver, o sea, qué hace. Ahorita, como quien se está calladita y no dice nada. Porque estamos con el tema de la cuarentena, la pandemia y todo. Pero el rato que el pasaje de bus se nos ponga 50 centavos a 45 centavos, ahí vamos a entender que cuando el transporte, la comercialización del transporte, termine siendo más caro para traerte las lechugas, las papas, las verduras. Inge, no se vaya muy lejos. Mi esposo tiene maquinaria pesada. Además, ¿con qué se mueve? Con diésel. Necesitamos combustible. Va a subir, pero extraordinariamente. La hora de trabajo, obviamente, va a subir. ¿Y quién va a pagar? Vamos a tener ahí amortizadas las máquinas botadas sin hacer nada, porque la gente no va a pagar más cara las horas. Si de por sí ya está escaseando el trabajo. Con esto de la pandemia fue una cosa terrible, no se puede trabajar. Y encima con los precios liberados del combustible, esto va a ser una cosa desastrosa. Al menos en mi caso es terrible, porque básicamente el sustento de mi familia es ese. Lo mío es un plus nomás, pero el sustento básicamente es el de mi esposo. Mentira, Carlita, son las tortas. ¡Cállate, zapa! Bueno, sea lo que sea, hay condiciones que para todos nos vamos a ver afectados y aquel que diga yo no, como yo no tengo carro, no pasa nada, no es eso. Todos los servicios lastimosamente se ven afectados por el transporte y por el precio del combustible. Ya no, tal vez no consigamos un almuerzo de $2, tal vez ya será mínimo 2.25, y eso a la larga genera inflación. Y cuando hay inflación, el país en vez de crecer, decrece. Entonces, y además que es un país dolarizado, un centavo de inflación versus otra moneda es el triple de inflación, eso dicen los economistas más que yo. Entonces, es necesario que cierreme la puerta, mi amor, por favor. Entonces, básicamente, necesitamos que todos, como administradores y ustedes que están al otro lado, si les hago ver una película, no es para que les guste o no les guste y con todo el cariño y el respeto que ustedes se merecen, sino más bien para que aprendan a tener una criticidad de lo que un administrador tiene que pasar y saber. Entonces, muy probablemente tomar ciertas medidas pueden ser muy dolorosas, pero tenemos que aprender o saber tomar las decisiones en el momento adecuado, porque luego puede ser más perjudicial. Entonces, de verdad no he intentado para matarles ni nada, cargarles mucho de trabajo, sino más bien es buscar que ustedes tengan esa conciencia reflexiva como administrador
y saber, ¿no? Ponerse en el lugar, en este caso tal vez Andrés se pondrá todos los días en los zapatos del jefe y dirá, ¿qué hiciera yo si yo fuera el administrador de esta empresa? ¿Qué hiciera yo? Probablemente a mi esposa no le pusiera en nómina, pero tal vez las condiciones sí te obligaran a ponerle a tu esposa en nómina, porque con eso pago menos al IVA, menos al impuesto a la renta, ¿sí? Sí saben que con eso libero y juego yo, ¿no es cierto? Entonces también buscar a más publicidad, temas donde yo genere que mi contabilidad, el Estado vea que yo he gastado he invertido un montón de dinero. Y probablemente la esposa no gane 1.200, probablemente gane 4.000, porque tal vez le quite el sueldo al marido también, ¿no? Uno no se sabe. Pero básicamente, chicos, la condicionalidad de la empresa privada es mucho más delincuente que la empresa pública. Porque en una empresa pública, como no se busca una rentabilidad, más bien se busca sobrevivir, y todos tienen que hacer declaraciones del IVA y del impuesto a la renta, entonces yo creo que perjudicarle al mismo Estado no creo que se dé y no haya triple contabilidad, la que manejan o que muestran a los empleados, la que le muestran a los accionistas y la que le muestra al Estado. Entonces, esa es la triple contabilidad que manejan las empresas privadas, y creo que cualquiera de los que está al otro lado de las pantallas sabe que tiene un familiar que es contador, o ustedes mismos saben hacer las declaraciones, saben cómo hacer, echa la trampa, como es hecha la ley, echa la trampa. ¿Sí? Entonces, chicos, todos hemos tenido que pagar un montón a veces de IVA, pero viene algún contador ducho y dice, tranquilo, yo le bajo eso a la mitad. O al cuarto, usted no va a tener que pagar nada, pero págueme a mí un poquito más. Entonces, claro, no pago al Estado, pero le pago a este contador o a la contadora que sabe cómo manejar las mañas. ¿Sí? Entonces, básicamente, todos estamos metidos en esta bola de no sabemos si somos tan éticos todos, o cuando nos conviene terminamos siendo éticos, o cuando no nos conviene nos termina importando un bledo. Entonces eso chicos por ahí, no sé si alguien más quiere acotar algo, caso contrario creo que sí nos hemos alargado bastante, yo ya mismo empiezo las otras clases, entonces que me comenten. ¿Alguien tiene prendido el micrófono? Por lo que acaba de decir, ingeniero, en resumen de todo, ¿no? Que de acuerdo al cargo que uno aplica, viene la entrevista, ¿no? Y me pareció bien este método porque es para un director, entonces el director tiene que tener conocimientos, poder de decisión, ética, lealtad a la empresa, para poder desempeñarse al 100%, porque ahora si usted va por un cargo para cajero, por un cargo que es un poco, como le digo, más puntual, que no es de tomar muchas decisiones, obviamente le van a hacer otro tipo de entrevistas, que viene el cálculo matemático, la honestidad, el manejo de cheques, de valores y todas estas cosas. Entonces yo creo que el método es muy bueno para poder determinar con precisión la persona idónea para el cargo. Entonces, dentro de lo que estamos estudiando, ese es mi punto de vista. No sé, alguien más tal vez. Ahora sí, Alejita, cuéntenos si realmente vio la película o no vio la película. Diga nomás la verdad ya. Qué bestia, Inge. Qué molestoso. No, Inge, yo creo que esta situación más que todo ha sido, bueno, ¿qué le diré? Sí ha afectado a todo mundo, más que todo aquí también en mi casa. Mi familia también tiene sus negocios, mis tíos tienen una constructora inclusive, y creo que es verdad que uno tiene que tener como el corazón un poco frío, ¿no? Y ponerse duro y tomar las decisiones necesarias para poder sacar adelante su negocio, para poder hacer que funcione de alguna u otra forma, ¿no? Porque creo que todos tenemos familias, ¿no? O sea, todos tenemos familias a las que tienen que mantener, a las que tienen que velar por su seguridad y todo, y eso. Está hablando en silencio, Inge.
No le oigo. Estos audífonos no tienen, porque más que nada me están haciendo bulla aquí en mi cuartito para poder dar clases, entonces trato de que no se escuche no haya más ruido, más bien dicho. Entonces, lo que les trataba de decir con esto es que un dueño de una empresa, y pónganse la mano en el corazón y todos, creen que van a buscar a una persona que les sea leal a los trabajadores o a él. Entonces, imagínense a quién van a buscar los dueños de las empresas. Lealtad al dueño, lealtad ante cualquier cosa al dueño, sin importar a quién tenga que dejarle fuera o a quién dejarle en el camino. Entonces, esa es una de las últimas conclusiones que tiene la película, para que así sea dura tal vez mis comentarios y así no estemos de acuerdo. La empresa privada busca rentabilidad, busca que sus trabajadores sean leales a los dueños y busca gente que sea explotada y sumisa sin poder de protestar ni sin poder reclamar absolutamente nada. Entonces, chicos, creo que debemos sacarnos, tal vez para los que tengan los oídos y las orejas virginales, tal vez, perdonen la palabra, debemos saber que un administrador tiene que ir con esa conciencia más fría, y cuando les hacen los test psicológicos para un cargo medio directivo o medio fuerte, les buscan esa tendencia, pues. ¿Cómo voy a buscar una persona que esté preocupada de los trabajadores más que de mí, que yo soy el dueño, y de la rentabilidad que estoy buscando contratándole a él? ¿Se me entienden? Entonces, a veces en las entrevistas dicen, no sé por qué nunca me llaman. Entonces, porque probablemente en sus tesis estén aplicando mal o estén siendo muy benévolos, a pesar de que su ética y su moralidad les dé para eso. Pero lastimosamente los dueños o los que buscan los procesos administrativos busquen otra cosa diferente. Y les hablo como psicólogo industrial también, ¿no? Entonces, básicamente, hay esta tendencia. Vanesita, ¿quiere decir algo? Que prendió el micrófono. No, no se me prendió. Estoy completamente de acuerdo con usted, porque creo que en algo estamos iguales, que hemos trabajado tanto en el sector público como privado, y son dos caras de la moneda en el tema de entrevistas, en el tema de trabajo y todo. Entonces, uno ahí se puede notar la diferencia y saber los cargos y todo. Así es, así es, así es. Totalmente de acuerdo. Listo. Si no hay ningún criterio más, voy a dejarlo por ahí la clase de hoy. Más bien ha sido bastante buena. Les prometo o les juro por la reina Claudia que cuando nos volvamos a ver, les daré un juego de poder a ustedes para ver hasta dónde salen sus bajos instintos, y vamos a ver la eticidad de muchos, porque tengo algunos jueguitos de poder y de ética para ver cómo reaccionan, porque ahí vamos a ver nuestros escrúpulos y vamos a saber quiénes han sido nuestros compañeros y quiénes han sido nuestras compañeras. Entonces, no por esto voy a juzgarles, voy a decir que bestia Vanessa, ¿cómo ha sido? Que bestia Carlita, ni a la madre le respeta. Entonces, básicamente no se trata de eso, sino para que vean y conozcan reacciones equívocas que a veces tenemos, pero nuestro fin o nuestro objeto o nuestro fin es llegar a cumplir ciertas normas o ciertas situaciones que están de por medio. Sí, entonces Dios quiere nos volvamos a ver pronto en cualquier materia. Tarde o temprano caen y les hago estos jueguitos de poder para que entiendan. Si no hay nada más, pues les mando un fuerte abrazo. Cuídense, protéjanse mucho, queridos estudiantes, queridas estudiantes. Ya voy a tratar de ver unas películas del Alfonso Sayas, de esas medio más rojas y picantes, para que volvamos a
Sí, sí sería bueno, Inge, son buenas películas, son muy o sea, ilustrativas, educativas, sí sería bueno. Ya, vamos a buscar algún De esas tipo que de pelean en película. la calle. Esas, sobre todo videos caseros, esas de videos domésticos. Bueno, la Alejandra quiere seguir viendo novelas de esas lloronas, en serio, Alejita. Verán, hay un tema de los resúmenes, déjenme ver qué resumen son y ya les escribo al chat. Y Sí, estamos, porfa, Inge. ya les veo, si está mucho, Sí, sí, porque son dos, Inge, y están súper larguísimos, porfis. ya, no hay problema. Son ¿En unos qué? resúmenes de la tercera unidad, Inge, manual de organización y esas cosas, dice. Son dos resúmenes ahí. Es que bueno, no pensaba alargarme mucho hoy con el debate, más bien ya empezaba hoy la clase de los manuales. Entonces, para eso sí vendrán bien persignados, bien agarraditos la silla, porque eso les puede generar mucho dinero o les puede generar muchas posibilidades de conseguir un empleo cuando les toque modificar o mejorar o automatizar productividad en las empresas. Entonces, los manuales de funciones, manuales de operación y manuales de operativos tienen mucho que ver en eso. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá la próxima clase podamos tener entre semana la que viene. Yo les molesto, chicos, trataré de que sea tipo 5 o 6 de la tarde para que todos estén, pero sí estoy un poquito, voy retrasado en el tema de los manuales. No podía cortar el debate porque a mí me parece importante y esto también es fundamental, pero creo que no vimos hoy nada de clase. ¿Listo? Les mando un abrazo fuerte. Inge, una pregunta. ¿Revisó los informes de práctica? No, ahora sí les prometo revisar mañana. He estado full esta semana porque tenía exámenes con los de presencial también y me tocó... Porque decían que es hasta el 25, por eso les Sí, pregunto. mañana reviso, no se preocupen. El 25 es lunes y yo tengo plazo hasta el jueves de entregar los informes finales ya y también pedí una retroalimentación a Carlita que gentilmente me ayudó. Por favor, creo que hay unos datos que faltaban, no sé si era de Manuelito o era de No, Tati. sí, ya me mandé todo completo, Inge. Ah, muchas gracias, Carlita, muchas gracias. Ya, entonces, dejémoslo ahí. Un abrazo fuerte, cuídense, una linda tarde, buen fin de semana, no se desmanden en la playa ni tomarán mucho en el feriado. Abrazo. Igualmente, Inge, un buen fin de semana. Hasta luego, Inge. Cuídense. Hasta luego, Inge, compañero. Chao, chicos, adiós. Chao. Chao, Karen. No, Manuelito. Chao. Ay, qué